La Iglesia Cristiana Génesis presenta el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Dice Ruth que vamos a estudiar la carta a los Hebreos. Así que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9. Por favor, no leas ese libro el domingo. Me daño la mente. Muy bien. Entonces, se está acabando el libro porque en verdad cuando lleguemos al 11, 12 y 13 el tema cambia todo. O sea que el 11 es la fe y ese tipo de cosas. Nos queda el 9 y el 10 donde él todavía está luchando con esta cuestión del templo y del ministerio de Jesucristo. Pero hoy estamos a la altura del 9. Hoy estamos a la altura del 9. Y entonces y la semana que viene, si el Señor nos permite cubrir todo el material, salimos de esta etapa. Lo que ustedes van a ver en el 9 es a veces recorre el mismo terreno que he hablado en capítulos anteriores, pero siempre le añade una cosita nueva aquí y allá, ¿está bien? Pero queremos cumplir con toda la ley, vamos a ir versículo por versículo. Amén. Vamos a presentarnos en oración en esta noche, ¿no? Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que en esta noche seas con nosotros y tú seas nuestro maestro, nuestro guía. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que veamos tu grandeza. Danos entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Y permite, Señor, que tengamos entendimiento espiritual. Nos ponemos en tus manos, pedimos por los que están aquí, por los que vienen de camino, y que todos nos gocemos en tu presencia. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero excusar con ustedes porque me di cuenta el domingo que necesito coger unas vacaciones. Estoy cansado, no tengo la misma pepa, y si me ven así, yo soy lento pero no soy lentísimo. Si me ven medio arrastrado es eso. Estoy llegando a mi final. Muy bien. Capítulo 9, versículo 1. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cuando dice aquí ordenanza, nosotros en terminología moderna sería liturgia, ¿no? El culto está ordenado, tiene cierta secuencia, ciertos pasos. Se vuelve el segundo domingo. Yo les expliqué cómo ellos hacían las procesiones y todo ese tipo de cosas. Ellos tenían todo eso muy estructurado, ¿sí? Y lo importante es que dice que esto es en el santuario terrenal. 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Entonces ahora empieza a explicar cómo físicamente estaba el tabernáculo. Esto no es el templo, es el tabernáculo. Esto es lo que usaban en el desierto. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y que ustedes sepan que los panes de la proposición eran 2 estaquitas así. Son como unos rollitos, piensen como en unas donas. Pero es pan, entonces lo ponen uno encima del otro y los sacerdotes usaban eso. Esto fue lo que se comió David cuando tuvo hambre. A veces pasa eso. 3, tras el segundo velo. Y aquí dice segundo velo sencillamente porque el tabernáculo está en una caseta, una casa de campaña. Y el primer velo tú entras al lugar santo y el segundo es el lugar santísimo. Tras el segundo velo, versículo 3, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. La razón que el apóstol está diciendo
Sí, es Pablo. El apóstol Pablo está hablando aquí que no se puede hablar mucho del propiciatorio, lo que sucede en el propiciatorio. Esta es la razón. Ustedes han visto el arca del pacto en las películas, ¿no? Y encima está el querubín con las alas. Ok. El propiciatorio es como una vasija que está entre esas dos alas. Ahí es que el sumo sacerdote derrama la sangre para la expiación de los pecados. ¿Por qué ahí? Porque está entre las alas de los querubines. Entre esas dos alas es que ellos creían que estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios consumía la sangre. Y ahí se propiciaba los pecados nuestros. ¿Sí? Para que tengan esa imagen, porque por eso se hacía eso. Y eso es el propiciatorio. El propiciatorio es donde nos limpian, nos quitan las impurezas, y era esa presencia de Dios. Sin la sangre no hay remisión de pecado. Y eso es lo que eso significa. Ok. No, yo caigo ya en primera de Juan, mira esto. Ok. ¿Versículo qué? 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir con su oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No me estoy tomando mi tiempo en estas cosas porque las hemos cubierto, ¿verdad? Solamente estoy enseñando las partes que él le está añadiendo. Y ahora, miren el 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ok. Si tienes la primera parte, donde solamente los sacerdotes pueden entrar, quiere decir que todavía no hay acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Porque solamente los sumos sacerdotes. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Nos dio acceso. ¿Ves? Eso es lo que él quiere decir. Él dice, yo sé que el Mesías no ha venido, porque hay un lugar santo. Cuando el Mesías venga, nos lleva a la presencia de Dios. Mientras tuvieron en los templos eso, significa que no hay Mesías. ¿No? Y el argumento del esto de la carta a los hebreos es que ya Jesús llegó, Él es el sumo sacerdote, tenemos acceso a la presencia de Dios. Por eso Él dice, no podemos estar pendientes del sacerdocio levítico. Eso quedó atrás. Okay. El velo se rasgó. 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso le está diciendo entonces, ¿sabes? No hay sentido con Cristo de nosotros participar de estos cultos, estos ritos, estas ceremonias. Él dice que son cosas conformes a la carne del Santísimo, ¿verdad? Básicamente una pérdida de tiempo. ¿Verdad? Esto nos pasa todavía hoy en día con las otras religiones y ellos creen que estas cosas son sagradas para ellos. Cuando los romanos vivieron por primera los cristianos, no podían creer que los cristianos tuvieran algún dios. ¿Alguien se acuerda por qué? Pues no tenían ídolos. Cada uno de ellos tenía una estatua, una imagen de su dios y cargaban con ella. Tenían su altar en su casa y rendían culto a esos dioses. En nuestras casas nosotros no tenemos esas cosas. ¿Está bien? Dice Pablo, por eso nosotros creemos en ¿qué? En el Dios invisible. ¿Está bien? Lo que ellos no saben es que dentro de nosotros habita nuestro Dios. La presencia de Dios habita con nosotros. No necesitamos una estatua de madera o de piedra o de lo que sea. Entonces los romanos decían que los cristianos eran ateos, pues no teníamos Dios, no teníamos estatua. Los dioses de ellos se tienen que ver. Por eso la imagen, la estatua. Y mucha gente hoy en día en la iglesia tiene problemas con otras iglesias que tienen sus estatuitas, sean santos o lo que sea. Pues el issue
de no tener imágenes. He dicho no tener imágenes, ¿verdad? Pero si usted va a muchas de esas iglesias griegas ortodoxas o lo que sea, las va a encontrar. Las va a encontrar. Yo no sé de su posición, pero que usted sepa que en el mundo cristiano hay diferentes tradiciones. ¿Sí? Y nosotros no somos, por lo menos en el ala protestante, de los que usamos esas imágenes. Nuestras iglesias tampoco están llenas de estatuas o imágenes. Pero que usted sepa que hay gente que las usa. Hay gente, y esa es su tradición. Los judíos tienen su tradición. ¿Sí? Aunque ellos no tienen estatuas per se, pero tienen ritos y ceremonias. ¿Sí? Y tienen muchas cosas que son sagradas para ellos. Son sagradas para ellos. Muy bien, ¿qué versículo me queda ahí? Vamos para el 11. El 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. ¿De qué templo estamos hablando ahora? Del templo celestial. El que está ahí arriba. Ok. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok. ¿Cuántos de ustedes, en las iglesias que ustedes han asistido, les han enseñado sobre Cristo entrando en el templo celestial? Ustedes nunca oyeron eso, ¿verdad? Toda la carta de los hebreos se pasa hablando de esto. ¿Por qué nunca se habla de esto? Interesante, ¿verdad que sí? O sea, que hay cosas que en nuestras iglesias evitan, y a veces las evitan porque no conocen, pero a veces hay una ideología detrás de esto, ¿no? Hay una motivación detrás de esto. Ahora que hemos hablado de 9 capítulos de Hebreo, ¿por qué las iglesias cristianas no hablan de esto? Pastor, puede ser que sea por evitar conflictos, por la ideología que muchas personas pueden tener. Para evitar eso, pues, como muchas veces hacemos nosotros mismos en la sociedad, evitamos hablar de ciertas cosas para evitar conflictos. Porque esto es como que nadando en lo profundo. Yeah. La gente no está preparada. Y yo creo que desde un púlpito tocan otros temas más generales. Sí, Digo, eso es lo que yo pienso. sí, es correcto, es correcto. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, ¿por qué le voy a hablar de las cosas celestiales Sí, no. si no comprenden y no pueden manejar las terrenales? Pues la verdad es que en nuestras iglesias se pasan hablando de las cosas terrenales. ¿Sí? Eso es muy lamentable, porque para mí, si usted quiere entender en plenitud a Jesús, su obra completa, tiene que llegar ahí arriba, porque Él ascendió, Él subió arriba. No es posible que usted comprenda la plenitud de su trabajo, de su obra, si usted no llega hasta ahí arriba. Después Pedro va a hablar cuando Él desciende allá abajo. ¿Sí? Jesús vino aquí, arriba y abajo. Y hay que hablarle de todo eso. Hay que hablarle de todo eso. Entonces, cuando lleguemos a esas cartas, lo vamos a ver. ¿Sí? Y necesitamos entender eso. La intención de nosotros en estos estudios bíblicos es ir carta por carta, libro por libro, para que ustedes tengan la gama completa de lo que se está presentando en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Porque lo que sucede en las iglesias es que tocan los temas favoritos de ellos. Y no te cubren toda la Biblia. Nosotros vamos a llevar libro a libro. ¿Sí? Muy bien. Nada, para que piensen un ratito en esas cosas. Alright, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Me quiero detener. En 2 ocasiones el autor ha hablado de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque dice aquí que limpia nuestras conciencias. Eso es importante. Que usted y yo entendamos
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que limpia el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe lo que es la conciencia? Nuestro pensamiento. ¿En cierto sentido? Nuestros recuerdos, o no sé. Conocimiento. So, cuando alguien dice, mi conciencia me acusa, O mi conciencia está limpia. Entonces, mi conciencia está está limpia. limpia. Ok, porque la conciencia es lo que te martilla a ti. La conciencia es lo que te va a decir si estás bien o estás mal. Si está limpia, tienes paz. Si tienes culpa, te vas a sentir bien mal. So, limpia conciencia, el Espíritu limpia nuestra conciencia de todo mal. Cuando el Señor limpia todos tus pecados, el Espíritu Santo viene y limpia toda tu conciencia. No tienes culpa de nada. Por eso, al que viene a Cristo tiene paz. Y encima de eso, se le quitó el gran peso encima del pecado. Pastor, pero hay veces que sabemos que Dios perdona nuestros pecados, pero muchas veces no pensamos que somos perdonados. Yeah. Y como que pueden llegar pensamientos, ¿verdad? Nosotros como que nos atormentan de cosas que hicimos, que no debimos haber hecho, o algo así. Y yo creo que estoy tratando de entender ese punto, de que limpia nuestra conciencia, pero hay veces como que eso sigue ahí. O sea, Ok. no hay conciencia limpia. No, sí, no. No, No crees, estamos no, pensando como que- eso. Como que No. no crees que puede ser perdonado. Ok, vamos. Sí. Lo que pasa, hermana, que desde mi punto de vista, es que nosotros somos bien duros a veces cuando juzgamos a las personas, pero somos aún más duros juzgándonos a nosotros mismos. Y muchas veces, aunque venimos al altar y dejamos esas cargas, las dejamos ahí y así mismo las recogemos y seguimos caminando con ellas porque no nos sentimos limpios todavía. Ok, lo que dice Carlos es cierto. En otras palabras, el Señor te puede borrar todas tus rebeliones. Te limpió. Pero hay gente que literalmente toman las cargas de nuevo y se las vuelven a tirar encima. El Señor está diciendo, déjala ahí. Él dice, no, pero es que yo no me siento bien si no me acuso a yo mismo. Hay gente que se maltrata. Hay gente que le gusta sentirse mal. Por eso son llamados masoquistas. Pero por eso es porque uno no cree, no está bien en su O fe. uno cree que So, una posibilidad es un problema de la fe. No entender la obra de Cristo y lo que hace el Señor en tu vida te va a inutilizar. Porque entonces en vez de participar de la paz y del gozo del Señor, del Espíritu, ustedes no lo van a experimentar porque se están continuamente acusando. Oigan la palabra que estoy usando, acusando. ¿Quién es el que nos acusa a nosotros? el diablo. Satanás. So, otra razón por la cual tu conciencia te acusa es que el espíritu de la mentira, que es Satanás, te va a acusar. Recuerden lo que Pablo decía en Romanos. ¿Quién es nuestro acusador? ¿Quién nos va a acusar a nosotros? ¿Bien? Nadie nos puede acusar. Cristo es nuestro abogado. Estamos absueltos de todo mal. ¿Está bien? So, a veces somos nosotros los que nos acusamos, pero a veces el enemigo. Cuando tú empiezas a ver, tú te tienes que preguntar, ¿quién me acusa a mí? Porque esto no es de Dios. Dios no te está acusando. Dios quiere que tú tengas paz. Porque Él murió por ti. Él borró todos tus pecados. Eso no es Dios. Excepto si el Espíritu Santo te contrista porque cometiste un pecado de verdad. Pero cuando tú no has hecho nada malo, ojo al pillo. Sí, yo creo que este concepto fue más fácil para los judíos entender porque para perdonarse tenían que dar sacrificios Sí. y derramar sangre. Sí. Entonces es algo ajeno para los que están entrando en el cristianismo. Exacto. Pero es muy importante entender ese poder de la sangre de Cristo, porque esa misma sangre que nos purifica nos da esa seguridad que somos perdonados. Sí, sí. So, Débora nos ha dicho varias cosas muy importantes. Voy a enseñar algunas. La ventaja que tienen los judíos de nosotros en cuanto a este aspecto es que ellos practicaban esto. Los cristianos no practicamos esto. Ni sabemos. Nadie nos habla. Y estamos por ahí tratando de luchar con estas cosas y no sabemos cómo luchar con ellas. Lo segundo que ya hablo es el poder de la sangre de Cristo. En las iglesias antes se hablaba mucho de la sangre de Jesús. La sangre del Señor, que es poderosa. Hoy apenas los predicadores hablan de eso. Los predicadores que quieren brincar y saltar. Estamos perdiendo el tiempo.
esta es la importancia de saber lo que hizo la sangre de Jesús y arriba. Cómo es efectiva, cómo te limpia todo pecado, cuán poderosa es. Eso es una herramienta poderosa que tiene el cristiano. Y cómo eso impacta tu conciencia, tu vida. Tú tienes que saber lo que es eso y te agarras de las promesas del Señor. Pero si tú no sabes esas cosas, la sangre de Jesús, pues la gente habla de eso, que no sé lo que es. ¡Wow! ¿Está bien? Esos conceptos hay que entenderlos bien. A manera de comentario, a través de la historia cristiana, podemos ver también que se enseñó que, por ejemplo, la iglesia protestante sale de la iglesia católica y se enseñó que había que pagar un precio. Que como se dice a muchos de los libros de los evangelios, las cartas, se malinterpretó también este comentario, que creo que Pablo lo hizo Pedro, que tuvieron que pagar los mártires, y entonces se enseña por siglos que muchos monjes se flagelaban a ellos mismos para pagar el precio de su salvación. Tenemos eso ahí. Se cuenta que en la historia, Martín Lutero en una ocasión, Satanás se le presenta y le dice a él, le recuerda los pecados de Martín Lutero, el que hizo la reforma protestante, el que nos tiene hoy día mirando la Biblia desde otro punto de vista al católico. Y se dice que Martín Lutero llegó a confundirse, pero le dijo a Satanás: escríbeme en la pared, toma, aquí está la pluma y la tinta, escríbeme en la pared todos mis pecados. Y se cuenta que le escribió pecados, lo señaló, después cogió, Martín Lutero tomó el frasco de tinta, lo derramó sobre todo el escrito y le dijo: así mismito, como ahora no se ven los pecados que tú escribiste, así mismito la sangre de Cristo cubrió los míos. Amén. Y entonces ese es un concepto que nosotros muchas veces lo tenemos por enseñanza, escuchamos que hay que pagar un precio, que hay que pagar un precio, y muchas veces seguimos cargando nuestros errores por nuestra propia naturaleza humana. Y entonces es algo que, como el pastor decía, hay quien Dios tira a lo profundo del mar nuestros pecados, y hay quien se dedica a hacer buzos para rescatar. Y cuando no lo buscas tú, hay quien aparece y te lo busca. Y entonces eso es algo que tenemos que ver como que tenemos que aceptar el perdón de Dios. Inclusive entre las relaciones de nosotros es igual. A veces cometemos una falta, ofendemos a alguien, estamos toda la vida besándole los pies, porque pensamos que nunca va a ser suficiente la disculpa. Y realmente la persona ya te perdonó y se olvidó, a veces ni se acuerda. De chiquito, ¿de cuántos años yo fui que te metí una pedrada y tú tienes ¿sabes? Y seguimos cargando eso, y realmente es algo, creo que el perdón es una decisión. Y cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, no importa lo mal que te sientas. Yo tengo marcas en mi cara. Una de ellas me la hizo mi papá. Y recuerdo que a veces yo me miraba en el espejo y me sentía un poquito mal. Pero recuerdo que cuando mi papá murió, nos pedimos perdón mutuamente esa noche. Y desde entonces yo me miro la marca y no me duele igual. Sé que el suceso pasó, sé que eso estuvo ahí, pero ya no me duele igual. Porque tanto él como yo nos pedimos perdón mutuamente. Y creo que en el Evangelio esto funciona igual. A veces nosotros ofendemos a Dios todos los días, con lo que hacemos y a veces con lo que no hacemos. Pero es asunto de tomar la decisión y estar de acuerdo de que si tú no sientes ese perdón, que Dios te lo deje sentir. Yo creo que es más fácil a veces esperar que Dios te acuse, que no lo va a hacer, que acusarse uno mismo. Y es mejor liberarse de eso, aceptando ese perdón, como dice la Biblia. Wow, mucho ahí. Tengo que escoger. Déjenme hablarles del poder de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Yo espero que ustedes agarren lo que vamos a decir aquí esta noche. Cada vez que usted peca y cada vez que usted pide perdón, lo que estamos haciendo literalmente es aplicándonos la sangre de Cristo, y Él borra nuestras rebeliones. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Todos tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por ti y por mí. Lo único que tú tienes que hacer es aplicarte la sangre. Cada vez que tú caes, cada vez que tú tropiezas, Él te va a limpiar de todas tus impurezas. Por ahí la gente se pasa pidiendo perdón así. No, y después la gente dice, no, si tú no me tienes que pedir perdón. No, te tengo que aplicar la sangre de Cristo. ¿Está bien? Esa es la transacción que tiene que ocurrir aquí. Tiene que ocurrir. Porque si no, no vas a tener la paz. Es la sangre de la que hace eso. ¿Bien? Por eso tenemos un sumo sacerdote. Ya no necesitamos los sacrificios de los animales. Tenemos el sacrificio de Jesucristo. Pero hay que saber usarlo. No son palabrerías, no es usarlo. Yo escucho a gente que decir, yo no perdono, yo no creo en el perdón. No te estás aplicando la sangre. ¿Bien? Entonces, claro, yo voy a la iglesia, esto no funciona. Estoy seguro, si tú no crees ni en perdón. ¿Bien? Él no murió en vano. Él no hizo esto sencillamente de dar, por gracia, así. Hay una razón de ser. Y lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos es, aprende el significado de esto porque tú necesitas esto. Y esta noche nosotros necesitamos esto. Lo otro que nos dijo el hermano Eddie es que nosotros decíamos que a veces nosotros nos acusamos, a veces es Satanás quien nos acusa, pero a veces también somos nosotros mismos los que nos acusamos los unos a los otros. ¿Verdad que sí? A veces en el matrimonio nos acusamos unos a los otros. Y son heridas que si no le aplicamos la sangre de Cristo, se quedan al rojo vivo, a carne viva. La sangre de Jesús es la que permite yo perdonar a mi esposa perdonarme a mí. Y que eso quede en paz, para que esa marca ya no duela como dolía antes. ¿Entiendes? Porque hay matrimonios que van a la iglesia, pero no ponen esto en práctica. No les va a funcionar. Yo voy a la iglesia y ahora peleamos más que antes, ¿seguro? ¿Seguro? No sabes lo que estás haciendo. ¿Okay? A ver. Y finalmente Eddie hablaba de la teología del sufrimiento. Hay gente que cree en el dolor. Hay gente que maltrata al otro para que sufra. Para que aprenda. Hay que pagar el precio. Sí, ¿verdad? Hay gente que cree en eso. Nosotros en Cristo vemos las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad que sí? Nosotros creemos en la libertad, romper cadenas. No hay que maltratar, hay que liberar. Y los primeros que tenemos que liberar somos nosotros mismos. Que a veces estamos cautivos a pensamientos falsos, equivocados o distorsionados. Tú tienes las llaves para que tú seas libre. Libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. A ver. Vamos para adelante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ahora no sé, ¿dónde me quedé? 15. Ok. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo regreso ya mismo a eso. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Ok. ¿Qué es lo que pasa con el testamento y la muerte? Que viene después. El testamento viene después que una persona... Para heredar algo tiene que morirse de que tú lo vayas. Ok, eso es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Si está el Antiguo Testamento y está el Nuevo. El Nuevo no puede venir hasta que... ¿Qué pasa? Bueno, alguien se muere aquí. Porque cuando usted escribe un testamento para sus hijos, hasta que usted no se muera, no entra en vigor. Ahí tiene que haber muerte para que el testamento entre en vigor. Cristo muere, el Nuevo Testamento entra en vigor. El viejo se fue. El viejo se fue. Los términos ahora en la iglesia cristiana son los del Nuevo Testamento. No me saca el Viejo Testamento y decir que tenemos que vivir así. No, ya Cristo murió. ¿Está bien? Tenemos nuestra herencia en Cristo Jesús. ¿Amén? 18. ¿Dónde? Ya estamos tirando cosas, ¿verdad? 18.
18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se debe hacer. So, está ilustrando con los ejemplos del Antiguo Testamento la importancia del derramamiento de la sangre de Jesús, porque está diciendo, ni en el primer templo, Moisés funcionó sin el derramamiento de sangre. Acuérdense que todo esto es sombra de lo que venía, sombra de lo que hay ahí arriba. Lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no es la palabra final, es un ejemplo, es un modelo, es una copia. Y él decía, para que ustedes vean que eso lo estaban haciendo desde allá, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por nosotros. Nada, usted y yo, si llegamos a la iglesia y sacamos un cubo de sangre de algún animal, algún becerro, y empezamos a rociarla por todo el templo, yo no sé cuántos miembros se queden en la iglesia, ¿verdad? Pero literalmente esa gente hacían estos ritos, estas ceremonias. ¿Está bien? No es mío. Oh, ese es el nieto llamando a su abuela. FaceTime. Oh. Yeah. Okay. Imagínate. Abuela. Se lo va a gozar para allá abajo. Muy bien. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. En otra palabra, Cristo no fue al templo en Jerusalén a hacer estas cosas. Cristo fue allá arriba, ¿eh? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Me quiero detener aquí. Interesantemente para mí, no he yo percatado, pero hay personas que llegan a la iglesia y ven que nosotros servimos una mesa todos los domingos y se creen que estamos sacrificando otra vez a Cristo. A mí eso me sorprende. Yo vengo de la iglesia de discípulos de Cristo. Nosotros, todas las iglesias de discípulos, sirven la mesa todos los domingos. Eso, si usted no, eso es natural para nosotros. Si usted no sirve la mesa, usted no es de la iglesia de discípulos de Cristo. Nuestra perspectiva es que los hermanos en la iglesia primitiva partían el pan y tomaban el vino el primer día de la semana. Nosotros estábamos sencillamente imitando la tradición antigua de la iglesia primitiva. Eso es todo. A nadie se le ocurre sacrificar a Cristo otra vez. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con hacerlo a memoria de tu honrar a Cristo. Que cada vez que la gente llegue allí el domingo de la mañana, la gente sepa que estamos aquí por Él. Por Él. Nada. Ciertamente en la iglesia católica romana hay otra teología. ¿Está bien? Donde literalmente se transforma el pan y la copa en literalmente el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Se llama la transusubstanciación. Un milagro que ocurre en cada misa. Solamente el oficiante, el sacerdote, puede hacer esto. Eso es en la iglesia católica romana. Nosotros no somos católicos ni romanos. ¿Está bien? Bueno, somos católicos, somos universales en eso. La iglesia católica significa la iglesia universal de Jesucristo, en todo el mundo. Si tú eres un cristiano en China, tú perteneces a la iglesia universal católica.
¿Sí? Somos católicos. Lo que no somos católicos romanos. Right. Yo nunca hablo de la transubstanciación, ni creo en eso. Yo le soy muy franco. Nosotros lo que compramos allí son las obleas con un pedacito de pan. La compro allí en Merdet. Y el jugo de uva es jugo de uva que lo compro en Kroger. No es eso. Es la presencia de Cristo en tu corazón. Yo creo que Jesús está allí, no porque hubo una transubstanciación, sino porque desde que usted llegó al culto, la presencia del Señor ya está allí. Lo único que estamos haciendo es deteniéndonos para reconocer el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y honrarlo. Eso es todo. Eso es todo. Hay iglesias que celebran la mesa, hay iglesias que no la celebran nunca. Hay unos que lo celebran una vez al año, hay quien la celebra cada 3 meses, hay quien la celebra todos los domingos. Y esa es la frecuencia. Pero hay teologías distintas sobre la Eucaristía. Hay gente que tiene diferentes teologías. Yo lo que quiero es que quedemos claros. Nosotros no podemos sacrificar a Cristo de nuevo, porque Cristo hizo el sacrificio una sola vez. Punto. No se puede sacrificarlo otra vez. ¿Está bien? Y Él no se presta para eso. Por favor, que aclaremos esto. Y si alguien le hace la pregunta, ¿y por qué ustedes están sacrificando a Cristo otra vez? No. Y está aquí que Cristo hizo esto una sola vez. ¿Está bien? Esto se hace en memoria de Él. Lo honramos, lo reconocemos. Cada vez que nos reunimos como iglesia cristiana. Eso es todo. ¿Está bien? Tampoco hay gente que coge la cena y hace un culto completo alrededor de la mesa. ¿Está bien? Magnífico. Hay cultos que se merecen cosas así, ¿verdad? Pero estamos aquí para escuchar la palabra. ¿Entiendes? Nos detenemos, lo reconocemos y vamos para adelante. Porque venimos aquí por la palabra. ¿Está bien? Quiero decirlo, ¿verdad? Porque a veces la gente ve cosas y no entienden lo que ven. Yo quiero detenerme para aclarar eso. ¿Sí? Preguntas, comentarios. ¿Ha escuchado usted algo? ¿Algún comentario? Estamos bien, pues el pastor fue el único que escuchó. Muy bien. ¿Dónde estoy? 27. Estos 2 versículos últimos están interesantísimos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, regreso ya mismo. Así también, es que la gente cita el 27 sin el 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le espera. Déjame aislar el 27, sacarlo de contexto y hablar un ratito de eso. Después miramos el 28, ¿está bien? Y lo combinamos. ¿Cómo es que se usa el versículo 27? Mucho. Ustedes que son evangélicos de clavo pasado. De la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Contra quién usamos ese versículo? Ustedes están lentos. Porque creen en la Reencarnación. Exactamente. Here we go. Ok, ese es el texto favorito para usted contrarrestar la teoría de la reencarnación. Porque si hay gente que cree que usted muere y vuelve a encarnar, vuelve a tener la segunda vida. Pero ese versículo dice, te muere una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ouch. ¿Qué juicio? Será juzgado por todos tus hechos. Pero todo el mundo va al juicio, los cristianos van al juicio, quién va, quién no va, cuándo van. ¿Hasta los cristianos? No. Ya por el sacrificio de Cristo nosotros nos libramos del juicio. Simplemente seremos encontrados inocentes y justificados por la fe. Y por lo que Cristo hizo por nosotros. Por la sangre del pacto, el Señor nos justifica. Okay. Los cristianos no vamos a juicio. ¿Alguien me puede explicar por qué no vamos a juicio? ¿Cómo es el proceso? Cuando la sangre de Jesucristo te limpia todo pecado, la muerte no te puede detener. Oh
muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Cómo es muerte? ¿Qué? ¿Qué fue el último día? ¿Dónde está tu aguijón? Sí. Entonces, por eso no te puedes detener. Y los cristianos vamos a la presencia del Señor. Eso es lo importante, que el dintel de tu casa esté cubierto con la sangre. Eso te identifica, tú eres propiedad de Cristo. Por eso cuando venía el ángel de la muerte y veía la sangre, seguía de largo. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesús? No tenía pecado. ¿Adivina qué? Tú tampoco tienes pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. ¿Entendieron el asunto? Usted va para allá arriba. No hay juicio. Te salva. Usted va a morar con el Señor por la eternidad. Quítese eso de la mente. Va para el infierno. Ay, Dios mío, si Dios no me va a perdonar. ¿De qué tú estás hablando? La sangre de Cristo está sobre ti. Pastor, y si uno tiene 4 hijos, una mujer tiene 4 hijos, ¿Okay? y solo ella es cristiana, y los hijos no van cuando se mueren, o siquiera... Ay, no te tortures. ¿Ves que nosotros nos acusamos nosotros mismos? No te maltrates así. Tú tienes que... Eso está en las manos del Señor. ¿Está bien? Tú eres responsable por ti misma. Porque sí, porque yo los cuidé tanto, ¿verdad? Y ahora ya no los puedo meter a este camino. Porque no eres tú, es el Señor el que va a hacer la obra en ellos. Nos corresponde seguir orando por ellos. Usted tiene que ver que la salvación es individual y es una decisión propia. Dios, como dice Dante Gebel, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y es bien duro uno pensar en que un papá, un tío, un primo, un amigo, un esposo, una esposa, un hijo puede morir sin Dios, sin la salvación. El único que puede consolar eso es el Espíritu Santo en ti. Y lo único que puede hacer eso, una realidad, es tu fe. Y ahora no recuerdo si fue Booth el predicador. Él le preguntaron, Dios lo usaba haciendo milagros. Y le preguntaron en una entrevista, ya casi a punto de morir, le dijeron, ¿es posible que Dios te haya fallado en algún milagro? Y él se alteró, dijo que nunca. Y el entrevistador le preguntó, pero yo creo que tu hijo no es cristiano. Ese es el milagro que Dios me prometió que me va a dar. No es que no lo haya hecho, es que lo va a hacer. Y cuando Booth murió, el hijo llegó al cementerio y se arrepintió. Y se convirtió en un predicador, pastor. Él no lo vio, pero pasó. O sea, nosotros tenemos que tener la conciencia de que esto es individual. Y yo amo y adoro a mi hija. Y hace unos años, cuando en Puerto Rico se dilucidó una ley que los homosexuales, yo dirigía un grupo de oración en donde trabajaba, y un ingeniero me dijo, pero es que tú no sabes si tu hija en el mañana va a ser lesbiana. Y recuerdo como que me tambaleó. Y lo único que le dije fue, bueno, yo sé que yo no sé si lo va a hacer, pero porque me quedé de brazos cruzados no va a ser. Será por su decisión. Yo me encargo de enseñarle la Biblia. Yo me encargo de llevarla a la iglesia. Su decisión es su decisión. Pero de que yo hice lo que tenía que hacer, está ahí. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios verdadero. Nosotros lo que nos queda es vivir de rodillas pidiéndole por ellos. Y como dice el pastor, siempre no se torture pensando en eso. Y la fe es una de las cosas que llaman las cosas que no son como si fueran. Yo quiero añadir algo. Yo soy mamá y yo tengo un hijo que está en el Navy, y él cuando tenía como algunos 9 años, él aceptó al Señor. Él fue el único que levantó su manita y, ¿verdad? Y yo, cuando veo a los jóvenes, yo oro y me pone el corazón, porque anhelo que mi hijo, igual que los jóvenes adoran en la iglesia, que ese momento de esa bendición llegue sobre mi hijo, porque él pues se apartó, él estuvo en la iglesia, pero
lo que quiero decir es que uno ora y Dios es el que hace. Porque así como nos trajo a nosotros, así mismo trae a nuestros hijos. Pero te puedo decir que no permitas que te robe la paz. Porque también Satanás actúa como para quitarte la paz, y una vez que te quita la paz, estás en ansiedad, y eso es un tiempo del Señor. So, gózate en la bendición venidera, sabiendo que viene, y que no pase, ¿verdad? Ese tiempo, que te puedas disfrutar a plenitud al Señor, y no pensar en que eso no va a pasar, al contrario. Yo he estado tranquila, pero ahorita con lo que está usted hablando, ya me preocupé. Y entonces digo, yo estoy pidiéndole a mi Señor que mis hijos un día lleguen a sus pies, ¿verdad? Sí. Pero ahorita que usted está hablando eso, yo digo, Dios mío, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, sí. Y lo que hay que hacer con eso es confiar, porque eso está en las manos de Dios. Y Dios no nos va a fallar, Dios va a hacer todo lo que ellos ahora ya me hablan mucho del Señor, y siempre me dicen, ma, tengo ese problema, por favor, ora. Y entonces si yo digo, si ellos no creyeran en Él, no me llamarían para decirme que ore por Él. Y esta conversación tú y yo la hemos tenido antes, y ya sabemos que estamos viendo frutos y que ellos ya están acercándose. Amén. Pastor, gracias. Amén. Gracias y perdone por tener una oveja tan chiflada. Mi intención no es asustarlo, pero tengo que hablar de esta cosa. ¿Qué pasa? Hoy tenemos toda la agrupación. Bueno, ya ustedes ven, nosotros no vamos a juicio. ¿Qué juicio es el que esta gente? ¿Quién es esta gente? ¿Y a qué juicio va? Pues obviamente, por proceso de eliminación, son todos los que no han aceptado a Jesús, que en este momento duermen hasta el día de la resurrección. Y viene el gran juicio del trono blanco, ¿la que sí? Y ahí van a ser juzgados por sus obras. Léanse en Apocalipsis, van a ser juzgados por sus obras. ¿Qué significa eso? Porque es que hay gente que cree, Irma, cógelo con calma. La gente que cree que todo el mundo va para el infierno, ¿sí, verdad? ¿Y qué nos dice el Apocalipsis? ¿Qué nos dice la Biblia? No, van a ser juzgados por sus obras. ¿Y qué va a hacer el Señor? Los va a separar, ¿a que sí? Y unos van a entrar y otros no. Porque esta es la famosa pregunta que hace la gente. ¿Y qué es esa gente que vive en una isla allá y nunca oyeron de Cristo? Van a ser juzgados por sus obras. Y nos explicó Pablo que Dios escribió sus leyes en nuestro corazón y nadie tiene excusa, porque todo el mundo sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y su conciencia les acusa. Así mismo usa la palabra. Dios los va a juzgar a base de eso. Hay gente que escogió la mentira y el mal. Sorry, tú no eres lo que vas a entrar. Pero hay gente que sin tener la Biblia, sin tener el conocimiento de Jesucristo, hicieron el bien. Que usted sepa que hay gente que Dios se los va a llevar. ¿Por qué? Porque mía es la misericordia, dice el Señor. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Mucho cuidado con esos predicadores que se pasan mandando a todo el mundo para el infierno. Dios no vino aquí. Muchas veces uno también, ¿sabes? Que uno mira y juzga, o sea, hay que estar consciente de eso. Muy consciente de eso, porque Jesús no vino a enviar gente al infierno. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a llevar gente para el cielo, no es para enviarlos para el infierno. Yo sé que nosotros tenemos la mala costumbre, ¿verdad? Y esos son los predicados buenos, los que mandan a todo el mundo para el infierno. Esos son los bravos. El pastor nunca se pasa hablando del infierno. Yo me paso hablando de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Estás bien, Irma? No, es que se me movió mi blusa para allá. Ah, ok. Está bien. El enfoque de nosotros es Jesús y no es el infierno. Yo sé que el infierno existe, pero el infierno es ¿para quién? Para el diablo, para el anticristo, para el falso profeta. Ahí lo dice. Pero la intención de Dios es que nadie se pierda. Lo vamos a enfocar esto bien.
¿Está bien? Muy bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿En GD? ¿A alguien más se le movió la camiseta? No, miren la primera parte que dice ahí. De la manera que está establecido para los hombres que mueran, está establecido. Háblame de eso. ¿Quién estableció? ¿Quién determinó eso? Eso porque la gente se pasa diciendo, ay, cuando yo resucite en mi otra vida. Es una sola vez. Y yo francamente no quiero volver. Yo me quiero ir con Cristo y estar allá arriba y se acabó. ¿Bien? Esto está fuerte. Esto está fuerte acá abajo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Esto está fuerte acá abajo. ¿Bien? Hay un dicho que dice que la primera vez que Cristo vino a tratar con el pecado, pero la segunda vez que viene va a tratar con el pecador. Ya mismo 28, pues ya mismo. Este es el próximo versículo. Eso está establecido. Cuando usted escucha a gente diciendo, ese se reencarnó y vino ahora, como, deja de tontería. Estamos establecidos que es una sola vez. Segundo, que usted sepa, leer el Apocalipsis en esto. ¿Quién tiene las llaves de la vida y de la muerte? Jesús. Eso quiere decir que si Jesús no lo autoriza, nadie viene para atrás, ¿sabes? Eso no es que, ese hombre, pobre hombre, ahora resucitó como una vaca, ¿no? Es la cosa esa. O hay personas que dicen, anoche fui a un sitio, una reunión y hablé con mi mamá muerta. Digo, ¿te habló un demonio? ¿No te habló? Okay. Eso es un buen punto. Yo estoy usando la resurrección, pero resucitar, pero es reencarnación. Pero el punto que trae a nuestra hermana Luis es importante. En estos días estoy enfrentando esto del espiritismo y la santería. Vino el individuo y le dijo a Jesús, deja que el que se murió, que fue allá abajo, dice, deja de ir para atrás a contarle a mi familia. ¿Cómo es esto? Me dice, no, si a Moisés tiene, la escritura tiene. Aunque un muerto se levante de aquí, vete eso. Jesús no lo permite. Los muertos no vienen para atrás. Mueren una sola vez. Y después, el juicio. Eso de que hablé con mi tía, la cosa. No, señor. Tu tía está engavetada en algún sitio. ¿Está bien? Por eso cuando la gente se pasa diciendo que habla con los muertos, o está delirando, o tiene una experiencia traumática, o está hablando con espíritus inmundos. He escuchado un montón de... He escuchado de personas decirle eso. Sí. Ya me apareció mi papá, o mi mamá, o mi hermano. Claro. Y ciertamente cuando se nos muere un ser amado, es una experiencia traumática y nosotros lo vemos. Es una experiencia emocional, psicológica, eso es normal. Y a veces la gente habla con los muertos así, pero no está consultando con los muertos, es la pérdida de un ser amado. ¿Está bien? Y entonces es una experiencia dolorosa y es normal. Eso se va. Pero si usted tiene un muerto que le está hablando consistentemente, usted tiene un... y se le aparece todas las noches y hay un espíritu que le da estudios bíblicos. No, hombre, no. Pare la cosa. Y a veces le dicen a la gente que son ángeles y cosas así. Los ángeles no pueden hacer eso, hermano. ¿Está bien? Hay que conocer lo que dice la escritura para entender e interpretar estas experiencias. ¿Está bien? Now, hay cosas complejas, pero yo quiero que usted sepa que eso está en la mano del Señor. Él tiene las llaves de los vivos y de los muertos. Él decide unas cosas y cuando Él las permite, las permite. Pero eso no es que eso no es un party, que yo voy para aquí, voy para abajo, voy para aquí, para allá. No funciona así. Hay un Señor de los cielos y de la tierra. De lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y eso es lo que eso significa. ¿Sí? Jesús es el Señor de los muertos también.
Cuando lleguemos a la carta de Pedro, vamos a ver cuando él va a predicar a los muertos. Vamos a hablar de eso, y usted lo va a entender. ¿Sí? Ok. Preguntas, comentarios. Vamos por el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino que vino para salvar a los que le esperan. La segunda vez que Jesús venga, Él no viene a derramar su sangre, no a perdonar el pecado. Ese tiempo pasó, se acabó. Él viene a buscar ¿a quién? A los que le esperan, dice ahí. A nosotros que lo estamos esperando. Eso es lo que dice ahí. Sí. Para salvar a los que le esperan. ¿Usted está esperando a Jesucristo? Amén. Yo espero que sí. Amén. Porque Él viene a buscarnos. Él viene a levantar su iglesia. ¿Amén? Tengo una pregunta. Puede Sí. ser media. Pero es que dice, para llevar los pecados de muchos y no de todos. ¿Qué versión tú estás leyendo? No, es correcto. Sí. Oh, ok. Sí, eso es lo que dice. ¿Usted entiende lo que le está preguntando? Sí. Ok. No dice de todos. No dice de todos. Dice de muchos. Porque que va a haber gente que no va a ser salva. Como es como para llevar los pecados de muchos. De muchos. No dice de Cristo todos. fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y tú quieres que diga de todos, ¿verdad? No, lo que yo hubiese entendido es eso, para llevar los pecados de todos. Pero esto Ahí me depende pones más de triste. que... No, pero entiende mi pregunta. Perfecta, porque Él murió por todos. Ok. Pero la sangre solamente cubre los pecados de Y muchos. aquellos que se ok, y ahí es de Los que han aceptado a Cristo en su corazón. Qué bien, qué bien. No, está buena, está buena. En la palabra hay que fijarse de todas esas cositas, los detalles. Está bien. Nos viene a buscar. Lo que pasa con la segunda venida o en la parucía, el problema está que en la Biblia no hay como un libro que nos explique paso a paso. En cada carta, en cada libro, distintos autores nos dan un la, a otro la allá, otro la acá. Por eso la gente se hace confuso entender esto de la segunda venida y qué va a pasar, cuándo va a pasar, quién está involucrado en la cosa. Usted tiene que leerlo todo y como que montar el rompecabezas. Yo no sé si usted ha montado rompecabezas, pero a veces a uno le salen bien feo las cosas aquí. Las piezas no caben, no cuadran. Y uno se frustra. Hay gente que le pasa eso, tratando de descifrar los días finales, la venida del Señor, cuándo es que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Se hace bien difícil. Diferentes personas te explican lo que va a pasar al fin de los siglos de una manera y otros lo explican de otra. Porque así que cuando montaron el rompecabezas, así fue que salió. Y hay gente que dice que el rapto, la reunión de la iglesia es 7 años antes, otros dicen que es a mitad, otros dicen que es al final. Todo depende de cómo tú montes el rompecabezas. ¿Sí? Yo quiero que ustedes no pierdan la paz con eso. Lamentablemente hay predicadores irresponsables que dicen, si usted no cree como yo predico, usted se va para el infierno. Usted no es de Dios. Usted está en pecado. Si queremos ser responsables, tenemos que decir, no sabemos cuándo estas cosas van a acontecer. Tampoco sabemos cómo, dónde, quién. Yo no sé quién es el anticristo. Yo veo ciertas cosas aquí y le digo, esto dice que más o menos puede ser esto. Pero este otro dice, y puede ser otra cosa. Y la verdad es que nadie sabe. Y Jesús nos dijo que nadie sabe el día y la hora. Y nos dijo que no nos preocupáramos con esto. Porque todo eso está en ¿qué? El único que sabe es Dios, el Padre. Pero por alguna razón nosotros queremos descifrar la cosa. Y hay gente que cita mal el texto en Amós y dice,
Porque Dios no hará nada sin revelárselo primero a los profetas. Pero Dios me lo reveló a mí. Y esto es lo que va a pasar. Para empezar, ese texto profético no tiene que ver nada con la manera que se está usando ahí. Déjenme explicarle esto. Hay 3 personas ungidas con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento: rey, sacerdote y profeta. Cada cual tiene un rol. Pero el rol del profeta en el Antiguo Testamento era que cuando alguien como el rey David estaba haciendo algo mal, ¿quién enviaba a Dios al rey? Al profeta. Tú eres ese hombre. Arrepiéntete. Dios enviaba a los profetas para encarrilarnos a nosotros y al pueblo. Así dice Jehová. ¿Está bien? Muy bien. Era como la conciencia nuestra, pero a nivel público. ¿Está bien? Solo que está diciendo Dios es lo siguiente en esa cita: Dios no hará nada sin antes mostrárselo a los profetas. Queriendo decir que cuando el profeta de Dios advertía al pueblo: están en pecado, arrepiéntanse. Otra vez, están en pecado, arrepiéntanse. Y el pueblo no se arrepiente, ¿qué iba a hacer Dios? Traer juicio. Pero Dios no iba a traer el juicio, no iba a hacer nada sin antes decirle a los profetas: vete, dile, seguro, esto es lo que va a ocurrir. Eso no tiene que ver nada con la segunda venida de Cristo. Nada. Eso es coger un texto y distorsionarlo. Por eso yo les digo a ustedes: tengan mucho cuidado con los llamados profetas que andan por ahí diciendo, citando el texto. Esa gente no sabe lo que está diciendo. Mejor que se vayan para la escuela a estudiar lo que es el profetismo. ¿Está bien? Pero el pueblo los tiene por profetas. Pues allá ellos. ¿Está bien? A mí me toca responsablemente enseñar a ustedes la escritura y discernir estas cosas. Nadie sabe quién va a ser el anticristo. Nadie sabe cuándo Jesús se va a aparecer. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo él se va a aparecer? Como ladrón en la noche. Surprise. ¿Ok? Nadie sabe. Porque dice Jesús: si te lo digo, te vas a... Tú sabes. No te lo voy a decir. Estamos en la expectativa, en la espera de la manifestación. Yo sé que Él viene. ¿Viene 7 años antes? Yo no lo sé. ¿Viene a mitad? Yo no lo sé. ¿Viene al final? Yo no lo sé. Yo veo versículos bíblicos aquí y allá. Esto puede ser aquello, esto puede ser esto puede ser lo otro. ¿Está bien? Pues pastor, ¿quién está bien? Todos estamos bien. Si tú crees que Jesús viene otra vez, tú estás bien. Porque nadie sabe el día y la hora. Si alguien te dice, yo sé cuándo es 7 años antes. ¿Dónde está eso aquí? ¿Dónde está? No existe. No existe. Tampoco existe a mitad. No hay ningunos versículos que te den la fecha exacta. No lo hay. Quédate en paz. Cuando Él venga, tú y yo nos vamos. Tú y yo nos vamos. Eso es todo lo que yo sé. Que cuando nosotros nos vamos. ¿Está bien? Y yo estoy esperando ese día. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque anhelamos la manifestación del Señor. Ojalá fuera ahora mismo. Que dice la palabra de verdad que cuidemos esta salvación con amor y temblor. Eso es nuestro trabajo. Porque el día y la hora nadie la sabe. Si viene la muerte o viene el Cristo, que estemos listos. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Que estemos preparados para ese encuentro. Y eso es todo. Velar y orar. Velar y orar. ¿Está bien? So que nadie venga por ahí con una doctrina de esa: vámonos para el monte porque el Señor viene. Viene un maremoto, viene un terremoto, viene... ¿Qué sé yo? Sí, tómate el culé. No, a mí, no hay que preocuparse por esas cosas. Eso es todo lo que yo sé, que no hay que preocuparse. Cuando el Señor venga, yo me voy con Él. Eso es todo lo que yo sé. Porque la muerte no me puede detener. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Okay? Yo creo que también hay que estar preparados todo el tiempo, porque todos los días Dios viene a cada persona. Cuando nos toca partir con Él, Dios viene por nosotros. Y todos los días tenemos que estar listos. Amén. Amén. Claro está. Con las cosas que vemos en el mundo, nos parece que estamos en el fin, ¿a veces? Las cosas están caóticas.
el mal se ha multiplicado. Realmente cuando usted mire las cosas, usted lo compara, te dice, yo no sé, pero ¿ok? Estamos ahí. En eso mismo que mencionaba Eddie, cuando nosotros éramos niños, a nadie se le ocurrió entrar en el baño de las damas, de las muchachas. Y ahora tengo derecho. ¿Me entiendes? Y a mí se me hace difícil, yo sé que estoy viejo, pero se me hace difícil pensar en esas cosas. Yo creo que, pastor, yo pienso que, por ejemplo, si salimos afuera, vemos bien nublado y hay mucho viento, por lógica sabemos que viene una tormenta fuertísima. Lo mismo con todo lo que estamos viendo en el medio ambiente, sabemos y conocemos que la venida del Señor se acerca. Sí, a mí, dice que la naturaleza misma gime. Es un dolor profundo y nota usted esto que están haciendo. Es legal, usted puede entrar en el baño que usted quiera, eso es legal, le dieron un derecho, pero no está bien. ¿Entiende? Que el ser humano legaliza estas cosas que son inmorales, pero porque sea legal no quiere decir que está bien. Es una cosa distinta. A mí no me interesa lo que diga la corte. Nosotros no podemos obedecer al hombre, hay que obedecer a Dios primero. ¿Bien? Yo sé que lo legalizaron, pero yo voy a seguir esto que está aquí. ¿Está bien? Y usted no le dé la espalda al Señor ni su palabra. Sea fiel hasta la muerte. ¿Y qué te va a dar Él? La corona de la vida. Sea fiel. Y nosotros tenemos que perseverar, aunque seamos un remanente pequeño. Porque lo que yo veo aquí y leo es que en esos últimos días no habrá mucha fe. Recuerden que Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque muchos se van, eso es legal. En la iglesia lo pueden hacer también porque es legal. ¿Entiendes? El mal se va a multiplicar de tal manera que muchos van a ser engañados. Pastor, legalmente, ¿ellos pueden obligar a las iglesias que tengan ese tipo de manos? Wow. Tremenda pregunta. Ok. Déjame decir lo siguiente. En estos momentos no pueden hacerlo. Porque la Constitución de Estados Unidos no protege la libertad de religión. Pero yo quiero que ustedes sepan cómo eso funciona. Por eso es importante que las iglesias se incorporen y tengan un reglamento. Las cortes solamente reconocen, las cortes americanas, solamente reconocen documentos legales. Cuando la iglesia Génesis se incorporó con el estado de Texas. Somos una entidad legal. Como una entidad reconocida del estado de Texas, nosotros tenemos un reglamento que escribimos, lo tenemos en español, lo tenemos en inglés. Eso uno le somete copia del reglamento. Queriendo decir que cuando nos traten de demandar, llevar a la corte, ese es el documento que nos protege a nosotros. Nosotros creemos en esto. Ya eso está legalmente establecido. Quien está en peligro son las iglesias que no se incorporaron, no son legales, y B, no tienen reglamentos establecidos. Porque cuando el juez diga, déme los documentos suyos, no los tengo, no los escribí. ¿Por qué? Estaba cansado. Perdiste el caso. Por lógica. Perdiste el caso. O sea, como cuando tú estás manejando y no tienes tu licencia de manejar contigo, de conducir contigo, perdiste. Te van a dar el ticket. Estamos protegidos porque estamos legalmente establecidos. Pero hay muchas iglesias que van a sufrir mucho porque no conocen ese proceso. ¿Entiendes? Pastor, permiso. Hablando de ese tema que le estás poniendo, la iglesia que nosotros visitábamos en Puerto Rico también tenía un reglamento. Y cuando empezó el furor de que se aceptaron los matrimonios entre mismas parejas y que el pastor que no quisiera casarlo iba a ser demandado. Pues entonces se reunió la Junta, nosotros participamos. Sí, por una enmienda al reglamento porque él tenía que especificar claramente que no iba a casar. Sí. Y para
para beneficio de verdad, no se proteger la iglesia. Sí, sí, eso es lo otro. El reglamento tiene que ser claro y específico. Esas cosas tienen que estar delineadas. Y si no está especificando a sí mismo que no voy a casar parejas que no sean, porque el abogado va a ver el mínimo detalle para que y vamos a poder ser demandados en cualquier corte. Ya ustedes no se tienen que preocupar porque nuestro reglamento cubre todas esas áreas. ¿Está bien? Y por eso yo antes de toda esta cuestión, yo casaba gente en la comunidad porque era un buen testimonio. La iglesia ofrecía servicio a la comunidad, pero ahora tú no puedes hacer eso porque te expones a que te demanden. El reglamento lo que dice es que nosotros vamos a casar gente de la iglesia, ¿sí? Para evitar ese problema. Y lo que dice es que esta iglesia cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay una consejería prematrimonial con el pastor, o sea, hay unos filtros, y si no se cumplen con nuestras creencias y convicciones espirituales, bíblicas, no se casan. No, eso es legal, y eso es lo que nos defiende en la corte. Ellos nos pueden demandar, pero nosotros tenemos una protección legal, que es el reglamento. Que es el reglamento. Con eso que usted está diciendo, pastor, no hay grounds para discriminar. ¿Con nosotros? No, pero es por el reglamento. No porque tú digas somos una iglesia, tú creas, porque aquí lo que impera es el sistema legal. Sí. Estamos cumpliendo con la Constitución y con la ley de los Estados Unidos de América. Eso es lo que nos protege. Yo sé que suena medio confuso, ¿sí? Pero no porque tú digas que tú eres cristiano, eso te va a defender. Te van a meter preso así. ¿Entiendes? Es que está explícito en el reglamento. Sí, pero también ellos buscan la manera porque lo ven como discriminación. Usted no está aceptando que nosotros somos así cuando el Estado lo está aceptando. Eso es libertad religiosa. Sí, pero en la libertad religiosa. Exacto. Una vez ellos eliminen la cláusula de la libertad religiosa, sí se lo pueden imponer a la iglesia. Sí, y eso es lo que ellos persiguen. Eso es lo que ellos buscan. Pero ya ese proceso es mucho más difícil y cuesta arriba porque es cuestión de la Constitución. Exacto. Tienes que enmendar la Constitución. Y entonces la Constitución de los Estados Unidos es algo... Pero ahora mismo ellos están tratando de rehacer la Constitución porque dicen que la Constitución fue hecha para aquellos tiempos y que tiene que haber una nueva. Pero eso, y de hecho, no es de ahora. Eso lleva más de 40 años en esa vaina. Okay. No, ellos no están, yo sé lo que tú quisiste decir, pero no están tratando de rehacer la Constitución, porque si tuvieran que enmendarla, se tiene que ir a un plebiscito nacional. Exacto. Y requiere el 75% de la gente. Eso no va a ocurrir. Eso Ellos no están tratando de rehacer la Constitución, están tratando de eliminar la Constitución, quitarla. Es un documento que no es para nuestra época, es un documento anticuado. Lo que quieren es eliminarlo, removerlo. Y eso no aplica. Necesitamos una Constitución nueva. Entonces ahí tú sacas todo lo demás, automáticamente. Pero pastor, a nosotros, pues, como quiera que sea, el que diga ser miembro también nos protege, si cualquier cosa también, porque tiene que ser miembro y seguir los pasos de miembro. Entonces una persona que realmente no cree o no. Sí y no, también es un problema legal. Por eso ustedes ven que lo que yo hice con ustedes en el proceso, di una orientación para membresía. Eso para protegernos legalmente. Y ustedes firman un documento de consentimiento, ¿de acuerdo? Sí. Eso quiere decir que nuestro reglamento dice, nosotros creemos en la Biblia, creemos en Jesucristo, creemos en matrimonio de una mujer. Y cuando yo me hago miembro, yo consiento, yo estoy de acuerdo, yo acepto esos términos. Eso te protege a ti. Eso. Sin eso, estás en problemas también. Porque ella es miembro de una organización registrada, incorporada, legal, en los Estados Unidos. No, yo sé que nosotros somos cristianos y pensamos cristianamente, pero aquí hay que ser cristianos y legales también. Si usted no conoce el sistema legal, estamos en problemas. Estamos en problemas. Pero aquí también la palabra de Dios nos manda que nos sujetemos a las leyes terrenales. Eso tenemos que hacerlo. Sí. Ahora, si ellos cambian la Constitución, la quitan y la remueven, estamos en serios problemas. Y ellos van para eso. ¿Y lo pueden hacer? Bueno, no lo van a hacer ahora porque no pueden, pero lo que están haciendo es, con esto de las escuelas, ellos están cultivando una generación para que lo hagan.
Todas estas cositas que están pasando en todos los baños, parece una tontería, no es ninguna tontería. Ellos saben que en 20, 30 años estos son hombres adultos y son de ellos, porque los indoctrinaron a su manera. Yes. Y los libros. Y los libros, todo eso. La gente no lo entiende. El anticristo está aquí, ¿no? ¿Está bien? La época más difícil es la de nuestros hijos. A mí me asusta ver esto en 20, 30 años. ¿Está bien? Pero porque ellos están planificando para eso. Ellos saben que la pelea no la ganan porque todos nosotros les vamos a votar en contra. Lo están alimentando, alimentando a la nueva generación a crear esa... Y no va a tomar la libertad, pero una de las problemáticas de la iglesia de hoy es que el diablo se ha apoderado de todo lo que nosotros no quisimos coger. Nosotros no cogimos los cines porque eso era del diablo. Y ahora estamos haciendo películas cristianas para que la gente vaya al cine a conocer a Dios. Cuando pudimos haber hecho eso. Pudimos habernos apoderado de las escuelas y lo dejamos pasar. Dejamos a la juventud hacer lo que quisiera y se nos metió en la casa. ¿Sabes? El televisor, la radio, y ahora tenemos emisoras cristianas, televisor cristiano. Y lamentablemente tenemos que correr. La iglesia de hoy tiene que pensar igual en ese sentido. Tenemos que hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes vean la verdad. Tenemos que dejarnos de niñería y de asuntos a veces de que si aquella se pintó el pelo, que si el otro se lo cortó, que si el otro tiene barba, que si se puso una... Mira, o sea, hay cosas que realmente son mucho más importantes. Y yo me voy a tomar la libertad de sacándole el pecho, porque es que yo tuve 3 años aguantando y peleando con pastores cuando estaba estudiando teología pastoral. Y era que precisamente nos estábamos peleando en nombres de iglesia y en denominaciones, mientras que el diablo simplemente se dedicó a sembrar gente que se preparó profesionalmente para estar en los gobiernos, para estar en buenas empresas, listos y ready para adoctrinar lo que están haciendo hoy. Porque ellos no pensaron de sopetón vamos a meternos ahora, ¿no? Como dice el pastor, ellos no están pensando, a él no le interesa lo que piensa el hermano, perdón, con respeto, ni lo que piense yo, ni lo que piense el pastor. Porque sabe que hay un 75% de la nación que es católica, que es protestante, que hay musulmanes que no van a decir que sí. Pero de aquí a 20, 30 años, quizás menos, Dios quiera que sea más, pero va a haber una generación que no le importa eso. Que no van a ver a Dios como usted lo ve. No le va a interesar la iglesia. Ahora y tú no dices algo así, te salen atacando un montón de gente. Yo me asombré de mucha gente que yo trabajando su casa, yo decía que Dios me lo bendiga. ¿Qué? Yo no creo. ¿Tú crees en eso? Y para mí se me hacía tan difícil, porque yo conozco de Dios desde que nací. O sea, desde mi abuela me hablaba de Dios, yo vi milagros, y veo una generación de matrimonios jóvenes que van a criar sus hijos sin base, sin creer en Dios. El panorama que se pinta a un futuro es bien aterrador. El ataque en la escuela, eso. En el 60 y... Pero lo quitaron. Sí, el ataque es bien inminente y es con la infancia, todos los niños, es un ataque directo. Están asesinando, y los están asesinando mentalmente a los niños. Bueno, nos aterrorizamos cuando en 2001 las 2 torres, ¿verdad?, que cayeron. Pero no se aterrorizó el pueblo de Dios cuando una sola mujer en California hizo que sacaran la oración de las escuelas. Y no hicimos nada, no nos levantamos a protestar ni nada. Entonces ese es el problema, como decía el hermano, nos hemos dormido y nos hemos encantado en nuestras cosas y sin darnos cuenta del verdadero peligro. Es los niños los que están ahorita eminentemente en ataque, bajo de un ataque demoníaco, y necesitamos orar, hermano. Necesitamos orar como iglesia por los niños. El país está en crisis ahora mismo. Por ejemplo, hay un movimiento de los socialistas grandes. ¿Y quién está apoyando al movimiento socialista? Los jóvenes. Porque los jóvenes están en la universidad indoctrinados por estos profesores de izquierda. ¿Está bien? Y nosotros nos sorprendemos que ese candidato tenga tanta gente, tantos seguidores. Pero son los jóvenes. Sí. Esa es la misma estrategia que vamos a usar con los niños. ¿Está bien? Y entonces
cuando esta generación crezca y que le sea natural todas estas cuestiones, va a aparecer el anticristo. Porque lo que dice el apóstol Pablo es que primero viene la apostasía. Que es la negación. ¿Está bien? Y estamos viendo cómo están alimentando la apostasía. Y estas generaciones que vienen, eso es tremendo. Ok, pero que no funde el pánico. Jesucristo todavía reina. ¿No? Yo tengo mucha fe. Amén. Y cuando uno, a mí me ha pasado, cuando uno habla de Dios y salen atacando, y qué uno tiene que hacer, porque ya a mí no me quedo. Ya a veces me dice, pero quédate callado, y yo no me puedo quedar callado. Es bueno que uno se quede. Bueno, hay veces que hay que hablar, pero hay veces que hay que callar. Lo que pasa es que... Pero en todo tiempo hay que ser firme y perseverar. No, eso sí. Los trabajos no se pueden, porque hay muchas diferencias ideológicas y eso te puede costar hasta el trabajo. Lamentable. Yo oro por todo ello. Eso que ellos están hablando es la otra etapa que va a venir después, que es la persecución de los cristianos y la persecución de la iglesia. Todo esto está a las puertas. Esto que estamos mirando son los principios de dolores. ¿Sí? Pero nuevamente nos toca a nosotros ser fiel y ser firme. Hay que perseverar. Usted y yo tenemos que aprender a navegar estas aguas. Y en algún momento se va a manifestar el Señor. Y yo le voy a decir algo. Dios no va a ser burlado. Ellos pueden brincar, hacer todas estas maniobras. No se me asuste. Dios no va a ser burlado. La creación es de nuestro Dios. Amén. Tranquilo. Pero yo creo que como padres, como abuelos, es bien importante, hermano, no soltar la oración. Tenemos que mantener orando por nuestras generaciones, porque comenzando 2003, algo así, un sacerdote satánico en Dallas, que ahí está la catedral, el hombre lo declaró y dijo que él vio que una chica en el avión no tomaba alimentos. Y la nena también se fijó que él le ofrecían cosas en el avión y él decía que no. Y ella le preguntó, ¿usted es cristiano? Él se sonrió y le dijo, ¿por qué? Porque veo que usted no toma lo que le ofrecen, los alimentos. Y él le dijo, no, estoy ayunando, dijo él. Yo también, yo soy cristiana. Y empezó, usted sabe, tenemos lo que decimos a las personas. Y él le dijo, mira, yo no soy cristiano, yo soy sacerdote satánico. Y estamos ayunando y orando para que caigan los pastores, sus hijos, y la gente no se da cuenta. Mire, estos son efectos que vemos ahora, pero estos vienen pasando desde hace tiempo, lo han venido preparando. Él dice que ellos ayunan y para que los niños, dice que en Hollywood ellos dan mucha cantidad de dinero para que hagan películas, en sus salas estamos perdiendo a sus hijos de los cristianos, le digo. Porque mucha gente toma la televisión como una babysitter y entonces ahí preparamos la mente de ellos para que cuando crezcan ellos entiendan lo que nosotros queremos decir. La verdad que ellos han cautivado nuestros jóvenes y nuestros hijos. Vivimos una generación de zombies. Pero lo bueno de todo esto es que ya usted conoce a Jesucristo. Amén. Y déjese usar por el Señor. ¿Está bien? Porque Dios no... hablar de esto, ¿verdad? ¿Ah? Qué feo hablar de esto, da temor, la verdad. No, pero es que tengo tantos nietos, imagínate, ya me pongo tan... Para eso Dios te levantó a ti, para que ores por ellos. Sí. Yo estuve en Puerto Rico, yo bregaba mucho con los presos. Y con niños que salen niños menores que salen de la cárcel para las casitas y se salían viernes, sábado y domingo y regresaban. Y un momento en que yo mismo tuve que dar una reunión y tocarnos los hijos, tocar los padres también. Exacto. Que estaban, porque a veces venían virados y uno dice, pero ¿cómo uno brega con ellos? Si nosotros estamos bregando también aquí, bregamos una manera, no sabemos cómo lo bregan en la casa. Llegó un momento que yo no podía más porque había uno que llegaba y quería, perdona la palabra, matar a todo el mundo. Y aquí hay un problema. Vamos a tocar la familia también porque tenemos que, esto es como una pirámide, tenemos que tocar todas las áreas. Y está hecho, no es fácil. Bueno, está complicada la cosa, pero Dios vive.
Amén. Amén. Vamos a estar por el día. Gracias por escucharnos y te esperamos en la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que Dios te bendiga.